Bien, el siguiente tema es sujetadores, en donde también estamos viendo la actuación de los diodos. ¿Qué es un sujetador? El tema anterior era recortador, era retirar parte de la señal que ingresaba. Aquí es diferente. La señal que ingresa, como quien dice, le vamos a sumar un nivel de CD para incrementarla posiblemente. Entonces, la definición textualmente, vean cómo dice que el sujetador es una red que se compone de un diodo, un capacitor y una resistencia. Y dice que desplaza una forma de onda a un nivel de CD diferente sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. Esto se va a dar siempre y cuando la constante de tiempo RC sea muy grande y lo suficiente para que en el semiciclo que está actuando el capacitor se cargue y en el siguiente semiciclo el capacitor no alcance a descargarse completamente. Eso es muy importante para que se pueda lograr esto que estamos comentando. Nótese que el capacitor se encuentra entre la entrada y la salida. Vamos a ver cómo funciona. Un capacitor, en temas anteriores se sabe que obedece a una condición que se conoce como constante de tiempo R por C y que aproximadamente lo hace en 5 taos para la carga. Un capacitor más o menos se carga en esa cantidad, 5 taos, y también lo hace la descarga en ese más o menos en ese promedio de 5 taos. Este espacio de tiempo que nosotros tenemos aquí debe ser más grande que el tiempo que tenemos en esta porción. Eso debe ser importante para que se pueda dar este fenómeno, si no, no se va a dar. Empezando, por ejemplo, por analizar este circuito en donde estamos en el semiciclo positivo, más menos, como lo vemos aquí, en ese instante vemos que si el más está aplicado al diodo en esta porción con respecto a este que es el menos, entonces el diodo pues tiene facultades para conducir. Y al conducir el diodo, prácticamente lo que vamos a observar nosotros es que se va a dar una circulación de corriente a través de esta línea y el capacitor se va a empezar a cargar. Se va a cargar con el nivel del voltaje que nosotros tenemos ahí. Para ese instante, la señal, puesto que el diodo está prácticamente haciendo un cortocircuito en este punto a este punto, la señal presente en la salida de este punto a este punto, pues será prácticamente cero. Cuando se presenta el semiciclo negativo ahora la polaridad que tenemos aquí cambia. Ahora aquí va a ser más, aquí va a ser menos. Y el capacitor que se había cargado con esta polaridad, el capacitor que se había cargado con esta polaridad, con un nivel de voltaje B, que era este, el capacitor ahora se comporta como una pila porque ya está cargado. Y al ver nosotros este capacitor queda prácticamente en serie con el voltaje de entrada. Entonces este voltaje que tenemos aquí se va a sumar al voltaje que tenemos acá. Entonces quiere decir que este voltaje más este voltaje son 2 veces B. Y como el diodo para ese instante, como lo apreciamos, puesto que ahora tenemos un voltaje aquí negativo, aquí positivo, pues ahora el diodo, como lo ven ustedes, al tener esa polaridad, el capacitor está cargado, entonces el diodo está recibiendo por aquí negativo, por acá positivo, pues el diodo no conduce. Y al no conducir el diodo, pues lo que tenemos aquí de voltaje se va a hacer presente en la salida. ¿Y cuánto es lo que se va a presentar en la salida? Pues 2 veces el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que este capacitor que tenemos aquí nos ayuda a que la señal de salida, ¿verdad?, se desplace en ese nivel que fue B. Vamos a ver un caso práctico. Supónganse que tenemos este circuito en donde claramente se ve que es un sujetador, es decir, tenemos un capacitor que está conectado entre la entrada y la salida, tenemos un diodo, tenemos un resistor, pero hemos incorporado una fuente de alimentación para incrementar ese nivel de desplazamiento. Vamos a ver cómo funciona. Para este caso, nosotros vamos a empezar por analizar
del tiempo 1 al tiempo 2, es decir, en el semiciclo negativo. ¿Por qué en el semiciclo negativo? Porque en ese semiciclo es donde el capacitor puede cargarse y por esa razón lo vamos a analizar en ese momento. Si analizamos en ese momento que son 20 voltios lo que está entrando aquí, la polaridad sería esta que estamos observando. Nótese que el diodo a través de este punto tendrá el negativo aquí y a través de esta línea tiene el positivo en esta otra parte. Por lo tanto, el diodo tiene facultades para encender en ese tiempo T1 a T2, en ese intervalo de tiempo. Entonces lo vamos a representar de esta manera. Claro que si es un diodo real, aquí habría 0.7 de volt de caída de voltaje del diodo, como lo apreciamos, ¿verdad? Tendría una caída de voltaje aquí más menos del diodo de 0.7 volt. Entonces quiere decir que si nosotros analizamos, acá de este lado tenemos 20 voltios, más menos, y luego tenemos menos más, y luego más menos. Entonces, si ustedes se fijan en esa condición, así como está el capacitor, el capacitorcito que tenemos aquí, se va a empezar a cargar en ese instante. Y lo va a hacer con un voltaje igual al nivel de lo que tenemos aquí. ¿Cuánto es lo que tenemos aquí? Bueno, pues si ustedes observan por ley de tensiones de Kirchhoff, tenemos un nivel de subida, tenemos una caída, o sea, sería por leyes de tensiones de Kirchhoff, diríamos subida 5 voltios, y luego caída menos 0.7 voltios, y luego acá tenemos una subida más 20 voltios. Esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? El capacitor se va a cargar, aquí este capacitor que tenemos aquí se va a cargar con un nivel de esta cantidad que tenemos ahí, que sería 20 más 5 menos 7, que serían 24.3, son 24.3 aquí lo que tendríamos, 24.3, con ese nivel se va a cargar. Entonces el capacitor se va a cargar aquí de tal manera que de este lado va a quedar con su polaridad negativa, su polaridad positiva, y va a cargarse con un nivel de 24.3 volt, según se aprecia. Cuando llega el semiciclo positivo, ahora la polaridad que teníamos aquí cambia, y al cambiar la polaridad, obviamente el capacitor, vean cómo el capacitor al cargarse quedó con esa polaridad y se comporta como una pila. Entonces, al comportarse como una pila, este voltaje que tenemos aquí de 10 voltios, menos más, se va a sumar a este. Entonces aquí tendríamos como un voltaje total de 34.3 voltios, que son voltajes positivos. Y este voltaje positivo aplicado aquí al diodo, aplicado en esta parte al diodo, pues lo va a llevar a polarización inversa. Y eso origina, puesto que este voltaje más grande que este, origina que el diodo no entre en conducción, el diodo se abra. Y al abrirse el diodo, entonces lo que en la salida vamos a ver es toda esta cantidad. Entonces, en el semiciclo negativo, ¿qué es lo que apreciamos? Pues que el diodo se pone prácticamente en cortocircuito, y aquí en esta parte de aquí veríamos nosotros 5 menos 0.7, veríamos nada más 4.3 voltios en la salida. Y cuando nosotros vemos este escenario en el semiciclo siguiente, en donde el diodo se abre, lo que vamos a tener en la salida es todo este voltaje, que vendría siendo 10 y 24.3, tendríamos nosotros 34.3 voltios. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos en ese particular caso. Y entonces tendríamos nosotros aquí un nivel de 34.3 volt. Y la señal sería, la apariencia de la señal sería esta que estamos viendo aquí. Cuando llegó el semiciclo negativo, vimos esto. Cuando llega el semiciclo positivo, veríamos esto. Semiciclo negativo, veríamos eso. Y eso es lo que estaríamos viendo en la salida, ¿verdad? Nótese ahora cómo la señal que tenemos aquí, esta aparentemente señal que tenemos ahí, que es pequeña, vean cómo se desplaza hacia la parte superior en función a las condiciones del circuito.
Esto es lo que al respecto se puede analizar de sujetadores. Lo que a continuación se tiene que ver son otros tipos de diodos. Este es el rectificador. Aquí se corta el asunto de la rectificación de los diodos rectificadores y emigramos a otros tipos de diodos. Diodos Zener, diodo LED, varicap, semicap, túnel, Esaki, etcétera, etcétera. Por hoy aquí le vamos a cortar para este tema.